A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. El doctor Rolando Jiménez Sardón, reconocido jurista, en su momento ha sido decano del Colegio de Abogados de Puno y analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, doctor Jiménez Sardón, como siempre muy amable. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a través tuyo a toda la audiencia de RCR. No, los agradecidos somos nosotros por la cordialidad que siempre tiene con nuestro medio. ¿Cómo está analizando la situación del expresidente de la República, Alejandro Toledo? Hoy se entregaba a la justicia de los Estados Unidos y quien ya está a un paso de ser extraditado a nuestro país. ¿Cómo analiza la situación? Bueno, lo que sucede es que luego de varias acciones de carácter dilatoria por parte del expresidente Toledo, al fin se ha llegado a la determinación de la extradición. Esto ha tenido si podemos decir, varias etapas, varias escenas, varios episodios. Uno de ellos es que tenemos que entender que la extradición de una persona, y en este caso del presidente Toledo, tiene dos ítems, dos aspectos diferentes. Uno es el aspecto político, que es la parte fundamental de la extradición, porque es el Estado, es el poder ejecutivo, el ejecutivo de cualquier país, el que determina si otorga o no otorga la extradición. Y la otra es el aspecto judicial. En este caso, ya el gobierno de Estados Unidos había tomado la decisión política de la extradición del presidente Toledo, que fue demorada a pesar de que el juez Hickson, que es miembro de la Corte de San José de California, ya la había aprobado. Sin embargo, el presidente Toledo planteó varios habeas corpus, planteó medidas dilatorias para que se ejecutara esta medida, y lo último que planteó fue rechazada por la juez de la Corte de Columbia nombrada Beryl Hall. Esto significa que ya no tenía ninguna otra posibilidad más para poder dilatar el proceso de extradición, y por ello es que anoche, inclusive, en una entrevista, me parece, a CNN, ya hace referencias ya no al sistema judicial americano, sino hace referencias al sistema judicial peruano, indicando que tendría alguna incidencia de carácter político. De producirse el día de hoy ya se ha entregado el expresidente Toledo, y se encuentra en este momento a cargo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, y es posible que haya sido trasladado a la cárcel de San Mateo, que queda a 45 kilómetros de San José de California. Lo que debe suceder ahora, es que el Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, debería de enviar una dotación de miembros de la policía para que aseguren el traslado desde los Estados Unidos hasta el Perú. Esa es la etapa que faltaría para que llegue al Perú el expresidente Toledo. Luego de la llegada del expresidente Toledo al país, lo que va a suceder es que él tiene que ser internado en un centro penitenciario del Perú, porque existe ya en su contra un mandato de prisión preventiva. Este mandato de prisión preventiva es como consecuencia del proceso que se le sigue por el caso Odebrecht, específicamente el cobro que se hizo en la carretera transoceánica, ¿no? Entonces, lo más probable es que en el penal de Barbadillo tengamos a partir de la próxima semana tres expresidentes del país como inquilinos de
de ese penal. Ahora, doctor Jiménez, Alejandro Toledo ayer y su defensa previamente han esbozado un tema, como usted bien lo analizaba, los dos planos que tiene este proceso de extradición. Uno, el plano enteramente político, y el otro plano es el plano jurídico. En el plano político, Alejandro Toledo ha enfilado contra la judicatura en el Perú, ¿no? Ha dicho que es una judicatura que se puede comparar con China, con Sudán, con Nigeria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca exactamente al generar esta configuración del sistema de justicia peruano Alejandro Toledo? Yo creo que la estrategia del expresidente Toledo está destinada a lograr lo que él ha pedido ya, es decir, que se le cambie la prisión preventiva por una por una prisión domiciliaria, y compara su caso con el caso del expresidente Kuczynski. Y yo creo que esta medida tiene como objetivo también victimizarse ante los organismos internacionales y ante la comunidad internacional, para decir que en el Perú no existe un aparato de justicia que actúe independientemente, sino que con intereses políticos, y que está dominado fundamentalmente por el fujimorismo, que según él, que él combatió en el año 2000 y que por esa razón fue elegido como presidente. Ese es el objetivo que me parece, pero en realidad yo veo con mucha incredulidad de que pueda variarse el mandato de prisión preventiva con una detención domiciliaria, por dos razones fundamentales. Para que pueda variarse este pedido, en primer lugar, el expresidente Toledo tiene que ingresar a un centro penitenciario. Una vez estando en un centro penitenciario, su defensa podría plantear la variación de la medida de la prisión preventiva por detención domiciliaria. Pero esto tiene algunos requisitos fundamentales, como por ejemplo que existan elementos nuevos que hagan variar la condición o la situación por la que se dictó la prisión preventiva en su momento. Y una de las razones fundamentales para que se dicte es de que no haya obstrucción en la justicia. Y todo lo que ha pasado desde el año 2021, en que se solicitó la extradición del presidente Toledo, es que él ha ido obstruyendo la acción de la justicia e impidiendo su extradición. Este hecho va a ser tomado por el Poder Judicial. Máxime si ha comparado el Poder Judicial con países pues como China, como Sudán, que no tienen ninguna garantía en la administración de justicia. Nuestro país puede ser criticado por muchos casos, por la demora en la administración de justicia, la ineficiencia en muchos casos, pero no podemos compararnos con este tipo de países, y eso también va a ser tomado en consideración por parte de quienes se encuentren a cargo de juzgar al presidente Toledo. Ahora, ¿Alejandro Toledo tiene la posibilidad de acogerse a algún tipo de beneficio? Sí. Él podría acogerse a la confesión sincera. De acogerse a la confesión sincera, él tendría que dar algunos elementos que podrían o que tendrían que ser corroborados para determinar que, por ejemplo, en este hecho del cobro de los 35 millones o más de 35 millones de soles a Odebrecht, estuvieron implicados algunos funcionarios de segundo nivel. Podemos hablar de ministros, podemos hablar de gerentes de alto nivel en la administración pública. Si se llegara a corroborar estos hechos, se podría solicitar una terminación anticipada y podría solicitarse la confesión sincera, lo que significaría que se le pueda reducir la pena.
esta pena, la solicitada por el fiscal, en este caso, en el caso de Toledo, si mal no me equivoco, es que ha pedido 25 años de prisión preventiva. Entonces habría que hacer ahí una reducción de una sexta parte de esta pena y luego de un tercio, con lo que más o menos podríamos llegar a una reducción de 5 a 8 años, pero que de todas maneras el presidente Toledo tendría que cumplirlas de manera efectiva. El otro aspecto es, hace unos instantes la procuradora Silvana Carrión ha dicho que hay elementos suficientemente sólidos en la acusación contra Alejandro Toledo, sobre todo en el caso que corresponda a Interoceánica Sur, ¿no? Entonces, si es que Toledo buscara o tiene como horizonte acogerse a algún beneficio, tendría ya que brindar hechos nuevos para poder alcanzar esos beneficios. Obviamente, hay que entender que él está considerado en este proceso como el jefe de la banda, de la organización criminal. Si está considerado como el jefe de la organización criminal, él no puede acogerse a la colaboración eficaz, porque está prohibido por ley. Entonces, la única posibilidad que tendría él es de acogerse, como le digo, a una confesión sincera, pero que aporte pruebas, que aporte nuevos elementos y que comprometa de repente a otras personas que puedan haber estado inmersas, incursas en la obtención de este dinero ilegal a Odebrecht, lo que significaría que en el proceso se tienen que introducir a nuevos elementos. En este momento el proceso se encuentra en la etapa intermedia, es decir, se está haciendo un control de acusación. Ahí el juez de investigación preparatoria determinará si la acusación formulada por el Ministerio Público está bien hecha o tiene algunos errores formales que puedan subsanarse. Y luego de esto ya viene la etapa que se llama, que en derecho llamamos nosotros la etapa estelar del proceso, que es el juicio oral. Ahí en esa etapa es que el presidente Toledo podría acogerse a la confesión sincera y a la confesión sincera para que pueda ser objeto de una disminución de la pena. Ahora, permítame tocarle otro tema, doctor Rolando Jiménez, el tema ya relacionado con Puno, ¿no? En Puno se habla que se están alistando nuevas protestas y hasta el momento no se vislumbra el menor acercamiento entre las autoridades, entre representantes de instituciones con representantes del Ejecutivo, el gobierno central, ¿no? ¿Hacia dónde está yendo? ¿Hacia dónde se está encaminando esta situación? Mira, José, yo veo con mucha preocupación lo que sucede en Puno. Por un lado, creo que hay que entender que las autoridades electas de la región Puno, ya sea el gobernador regional o el alcalde o los alcaldes de las principales ciudades, no han entendido que en realidad su labor no es solamente estar al lado del pueblo, sino ejecutar lo que vendría a ser el desarrollo y el bienestar de la población. No nos olvidemos, y ellos se han olvidado de que son parte del Poder Ejecutivo. Y si son parte del Poder Ejecutivo, no pueden estar ni quedarse en el afán de decir, yo no dialogo mientras no se solucione el problema político que hay en Puno. Esta posición me parece que en realidad no abona para la solución del problema político que existe en la región. Yo entiendo que en la región no se trata de una lucha de carácter reivindicativa, sino que se trata de una lucha por ciudadanía. Es decir, hay mucha parte de la población, y casi el 80% dicen, oiga, nosotros somos tan iguales que los pobladores o que los ciudadanos peruanos de otras regiones y especialmente de la región Lima. Esta lucha por la ciudadanía tiene que tener una respuesta política de parte del gobierno central
y que hasta el momento no lo ha tenido, aunado al hecho de que inclusive las autoridades locales no asumen su papel de intermediarios entre la población y el gobierno central. Y ese problema puede que en lo posterior tenga repercusiones de otro tipo de carácter, ¿no? De fondo, ¿no? En ninguno de los dos lados hay la posibilidad de acercamiento, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo ya son posturas más radicales por un lado, y también la desatención de parte del gobierno, porque el gobierno también, en honor a la verdad, no ha mostrado hasta el momento capacidad como para poder, ¿no?, establecer nexos mucho más directos o lograr de otra manera poder sentarse en una mesa con representantes locales, ¿no? Y la situación, como el otro día lo explicaba el presidente de la Cámara de Comercio en Puno, el señor Aquise, es más que preocupante, ¿no? O sea, la agudización económica, la paralización económica, la afectación social puede llevar a situaciones que ya no solamente alcancen el plano político, sino también el plano de supervivencia de mucha gente, ¿no? Lo que pasa es que entiendo yo que la población, a pesar de que tiene una posición política muy clara y una, como decía, una lucha de carácter político por sus derechos ciudadanos, ha entrado en una etapa de cansancio y una etapa de repliegue porque la situación económica ya no le es posible mantener este tipo de medidas. Por ejemplo, se acordó que las medidas de lucha eran los días martes y miércoles, 2 días a la semana. Esto no se pudo efectivizar. Luego se ha reducido al día martes, y el día martes en la ciudad de Puno y en la ciudad de Juliaca ha sido completamente normal, que son las ciudades más importantes de la región, con algunas diferencias, especialmente en la zona sur, es decir, en las zonas de las provincias del Collao, Chucuito y Desaguadero y Yunguyo, que son aquellas zonas donde aún no ha sido posible entrar a un diálogo. Mira, un hecho que es importante tener en consideración es que, por ejemplo, el día domingo pasado fue parte del ejército a hacer el izamiento de la bandera nacional en la localidad de Yunguyo, y la población no le permitió hacer el izamiento porque consideran de que se habían burlado de ellos y que no había posibilidad de diálogo. Entonces, lo que pasa es que el gobierno no tiene una capacidad de respuesta política frente a esta lucha, que entiendo yo no es una lucha reivindicativa por carreteras, por mayores obras, sino es de una mejora en los derechos ciudadanos que entiende la población ha sido olvidado hace muchos años. Una situación bastante complicada, ciertamente, y lo que usted menciona, lo que ha ocurrido el último fin de semana en zona de frontera, Desaguadero, en Yunguyo, tiene que llamar a la reflexión naturalmente, ¿no? Doctor Rolando Jiménez Sardón, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos, un abrazo. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.